Cheque en circulación. El cheque en circulación es el que me dan con una fecha adelantada, digamos, me lo dan ahora para que lo cobre el otro mes, digamos, así. Mm, algo así. Pero el término de usar cheque adelantado está mal. No existen cheques adelantados. Lo que existen son los cheques te dan a una fecha establecida. Si yo voy a cobrar a una entidad, a una empresa y demás, me emiten un cheque, que es una forma de pago. Entonces va a figurar la fecha donde yo recoja ese cheque, cuando se emite el cheque. Entonces, y entonces, este cheque tiene plazo de 30 días para poder hacer el reclamo en la entidad financiera que corresponda. Entonces, si el cliente o a la persona o al personal que di el cheque como empresa, supongamos que 1.000 bolivianos, entonces yo ya considero que esos 1.000 bolivianos ya no están en mis manos, o sea, ya no está en mi cuenta corriente. ¿Por qué? Porque en algún momento ese cliente, esa persona a quien di el cheque, va a ir a reclamar al banco los 1.000 bolivianos. ¿Por qué? Porque tiene 30 días para poder recoger. ¿Se entiende hasta aquí? Que cheques en circulación Sí. es lo que emite la empresa y aún no fue reclamado por el beneficiario. Entonces, obvio, el banco no tiene ni idea, el contador no lo va a decir, ¿sabes qué? Gerente o de Banco Unión, di un cheque a tal cliente, descontar mi cuenta corriente. No, no es así. Ese registro contable en el banco se va a realizar cuando este cliente vaya con el cheque, el banco le dé los 1.000 bolivianos y en ese momento hace el registro. Eso es. Entonces ya sabemos que es cheques en circulación. Y ahora vamos a ver los cheques en circulación donde encontramos. Entonces, nos fijamos, fíjense, los cheques que emite la empresa donde sabemos que estos cheques disminuyen la cuenta corriente y por dónde disminuye, por el debe o por el haber. A ver. Entonces, nos fijamos, dice pasajes y viáticos, La Paz, 2.500. Y nos fijamos que este monto no existe en el registro del extracto bancario. Por eso decimos que es un cheque en circulación. Entonces se emitió este cheque, pero aún no se hizo el reclamo en la entidad financiera correspondiente. Entonces vamos a marcar otro color, que vamos a marcar celestito, cheque en circulación. Después nos venimos, sigue por esta columna, por el haber. No tienen por qué irse a buscar otros lugares. ¿Está bien? Cheque en circulación, busco en el haber de la libreta bancaria de la empresa, no en el extracto, en de la empresa. Entonces vengo más abajo, dice, compra de material de oficina, cheque número 006, valor de 2.000. Y por si acaso vuelvo a revisar en este documento del extracto bancario, no existe ese número de cheque. Y entonces lo vuelvo a marcar celestito para saber que esos son cheques en circulación. Solo tengo dos, ¿cierto? ¿Dónde más tengo? La compra de una impresora también. Eh, no, fíjense aquí, atento aquí. Dice compra de impresora 008, ¿cierto? Vamos a marcar este un caso muy distinto a otros color rojo. Fíjense, compra de una impresora 008, 2.580. Anulación de cheque 008. Error, dice. Entonces, fíjense, esta transacción, este movimiento contable en la empresa en sí hace un registro de salida de dinero y al mismo tiempo hace una anulación.
¿Entienden hasta ahí? Sabemos para anular una transacción, por ejemplo, yo por error hice un pago de algún monto y no debería ser el pago. No es que voy a ir al registro contable y voy a sacar mi borrador y ya está, ¿no? Sino que anoto el mismo monto con la misma cuenta en la otra contraparte, que sería si anoté ante primermente cargué en el haber, voy a poner en el debe. ¿Para qué? Para dejar en cero ese saldo de esa cuenta. Entonces, en este caso, eso es lo que se intenta hacer. Fíjense, compra de una impresora 008, 2580. Entonces, lo correcto, ¿qué tendría que haber pasado aquí? En esta parte del debe tendría que figurar el mismo monte de 2580. ¿Por qué? Porque está anulando el cheque 008, dice, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está anulando por un monto superior si el cheque 008 era 2580? Nos dice por error. Entonces, estos errores más abajo de la estructura también vamos a eh, resolver. Entonces, hasta este momento solo definimos cheques en circulación. Entonces tenemos 2500 y 2000 y 2000. Sumamos, que sería el monto de 4500, ¿no? 4500. Entonces ahora decimos saldo conciliado según banco. O sea, según banco, ¿cuánto es mi monto conciliado? Porque ya definimos todas las cuentas que en sí, que la empresa registró en el DB y no estaba en el extracto. Todos los los montos que estaban registrados en el haber, en la libreta de la empresa, no estaban registrados en el banco. Entonces, en este apartado, yo trato de determinar el saldo según banco. ¿Con qué referencia? Con la referencia de la información de la libreta bancaria de la empresa. Entonces yo me fijo qué cheque en circulación existe, qué depósitos en tránsito, ¿para qué? Bien, para sumar o para restar al monto que tengo según extracto bancario. ¿Por qué? Porque empecé con 41.900. ¿Se entiende hasta aquí que estamos determinando saldos conciliados según banco? Sí, no, Sí, ¿sí? Sí, sí. Se paró, dice. Ya. Entonces, ya tenemos cheques en circulación. ¿Qué es lo que determina el subtotal? Sumamos 46.900 menos, que sería menos 4.500, ¿cierto? sí. Ahí me restan, y aquí está el signo menos. ¿Y cuánto les da el Mm, monto? 42.400. Cuando llegan a este punto, esta primera parte es fundamental que ustedes dominen. Cuando ustedes llegan al saldo conciliado según banco y lo han hecho bien, ya casi todo está resuelto. ¿Por qué? Porque ya saben que tienen que llegar a este monto cuando es saldo conciliado según empresa. ¿Se entiende hasta aquí? Porque sabemos que el saldo conciliado según banco tiene que ser el mismo monto con el saldo conciliado según empresa, porque eso es el objetivo de determinar cuáles son en sí los errores o las faltas de registro, tanto de la empresa como la entidad financiera, y decir al final de cuentas el monto real que existe en la cuenta corriente de la empresa, tanto es, no sé, 10.000, 5.000 y demás. ¿Se entiende hasta aquí? Se durmieron.
Ya sigamos. Ahora seguimos saldo según empresa. Entonces, ahora yo voy a sacar el saldo según empresa. Si yo saqué el saldo según banco en sí con referencia a los datos que existían en el debe y en el haber y no estaban registrados en el extracto. Ahora cambio el esquema. Digo, ahora voy a ir, entonces ahora me voy a ir en cuando yo analizo saldo según empresa, voy a analizar el extracto bancario, ya no en la libreta bancaria. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una comparación ahora saldo según empresa. Entonces, saldo según empresa, ¿cuánto es? 43.370. Vamos a poner color lila. 43.000. Notas de abono. A ver, ¿qué tenemos en notas de abono? Tenemos 1.000 bolivianos. Dice abono, giro La Paz. O sea, nos giraron a nuestra cuenta. Y fíjense este esquema. O sea, el banco ya hace el registro. Por ejemplo, un amigo, un cliente me debe y sabe mi número de cuenta y me hace el giro. O sea, me hace una transferencia, pero no me avisa. No me dice, ¿sabes qué? Mira el comprobante. No, simplemente lo hace el giro y el banco hace su trabajo de hacer el registro. Entonces, si ese cliente o ese deudor nunca me avisó, yo nunca voy a saber hasta el momento que saque el extracto bancario. Entonces, como en la conciliación yo tengo en mi poder este documento de el extracto bancario, ahí voy a poder observar ese abono, ese giro que me hizo. Entonces yo veo y ya sabemos, al inicio les dije, los montos que están figurando en el haber aumentan en la cuenta corriente y los montos que figuran en el debe disminuyen. Eso ya les dije al inicio, que es al revés que cuando nosotros aprendimos a hacer los registros contables en el libro diario. Listo. Entonces me fijo y digo que estos 1.000 son notas de abono. Y es obvio que tengo que sumar. Vamos a poner un color, un celestito. 1.000 bolivianos. 1.000 bolivianos. El subtotal tendría que sumar 43.000 más los 1.000. Serían 44.370. 44.370. Ya, entonces identifico notas de abono cuando yo me vengo al extracto bancario en la columna del haber, porque sé que los montos que reflejan en este lado del haber aumentan en mi cuenta corriente. Y entonces, como existe este monto en el haber, en el extracto bancario, y así no existe en la libreta bancaria de la empresa, ¿qué quiere decir? Que ya me depositaron, ya me hicieron una transferencia, pero el contador aún no hizo el registro porque recién está revisando el extracto y encuentra. Entonces, por eso que es que se suma más 1.000 bolivianos y sacamos el subtotal, que son 44.370. Ahora nos vamos a notas de débito. Ya tenemos entendido que por el haber aumenta, por el debe disminuye en el extracto bancario. Fíjense que tenemos como primero 250 que dice son cargos por chequeras. Estos blancos dejamos, ¿por qué? Porque no existían los mismos montos o la misma transacción en el otro documento de la empresa. Vamos a marcar color también celeste. Lo vamos a ir marcando porque ya estamos en sí registrando estos montos. Cargo por chequera son notas de débito. Notas de débito son, ¿qué son? Son montos que el banco nos descuenta de nuestra cuenta corriente por algún servicio o comisión
que el banco nos cobra. Entonces, fíjense que también identificamos que dice cargo, comisión, giro. Son 50. Son 50. ¿Qué más tenemos? Cheque comercial over, dice. Fíjense, 800. 800. Entonces sumamos todo esto, serían 200.000, ¿cierto? Entonces, en resumen, sería 44.370 menos 1.000. Y volveríamos al mismo monto de 43.370. El subtotal. Mm, ahí. Listo. ¿Qué más ahora tenemos? Fíjense, ya identificamos abonos y débitos. Notas de abono y notas de débito. Y fíjense que todos los montos ya lo marcamos, o sea que no hay ya nada que hacer, no hay ningún número que está al aire, ningún dato. Ahora nos venimos a la parte de la libreta bancaria de la empresa. Fíjense que teníamos pendiente este error del cheque que se anuló y también tenemos el otro error que tenemos que realizar, el color piel, color crema, empezamos a marcar que sí están en ambas partes, pero los montos no coinciden. Entonces, eso se pone en la última parte donde se dice que son errores o diferencia. Entonces, como primero vamos a ir al cheque 001. Fíjense atentos. 2.800. La empresa hace el registro de 2.800. O sea, disminuye de la cuenta corriente una cantidad de 2.800 bolivianos. Y el banco, fíjense en el extracto bancario, el pago simplemente hizo de 2.500 bolivianos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como empresa, o sea, hicimos el registro con un excedente de más de 300 bolivianos. Entonces, el banco solo pagó 2.500. Entonces, nosotros estamos asumiendo o sea, la compra de nuestro escritorio más 300 bolivianos, cosa que no es lo correcto, sino nos dice que el cheque correcto es de 2.500 bolivianos que recogió el, el señor que nos vendió el escritorio. Entonces ponemos 300 bolivianos. 300 bolivianos. Entonces, estos 300 bolivianos sabemos que suma a nuestra cuenta corriente. ¿Por qué? Porque nosotros aquí lo teníamos como perdido 2.800, pero realmente que el monto correcto era 2.500. Entonces 300 vuelve a nuestra cuenta, porque nosotros asumimos por error un monto superior. ¿Tienen dudas, consultas hasta aquí? Si tengo, si, por ejemplo, si tengo, digamos, mi libreta bancaria que es menos, si tuviera uno 2.300 digamos, y en el, no puede ser, no puede ser, pues, ¿no? Siempre Como, tiene que ser más. o sea, decías a la inversa que Que, claro, ajá, que mi extracto bancario sea más que mi libreta. No se po- puede, ¿no? podría ser porque abajo tenemos otro caso con lo que vos me estás preguntando. Ahorita lo vemos. Ah, ¿Ya? ah, ya. Sí. Mm. Entonces ya nos fijamos eso, ya solucionamos esto de acá. Ya pusimos los 300 de diferencia en errores o diferencia. Ahora nos dice cheque 007. Nos fijamos, cheque 007. Aquí lo que decía la compañera, fíjense,
Ahora es a la inversa. Nosotros como empresa asumimos el pago de la letra de cambio por un valor de 8.000 bolivianos. Entonces, el banco, fíjense, sabemos que ese monto que nosotros registramos por el haber registra por el debe. Para eso les digo que se memoricen eso, para que cuando en el examen ustedes no me estén, no estén perdidos, que ustedes busquen datos, por ejemplo, e intenten comparar lo que están datos en el debe, me vayan al extracto, busquen en el debe. Lo que está en el haber, busquen haber. No, es a la inversa. Entonces, en este caso, los 8.000 están en el haber, tengo que buscar en el debe, en el extracto bancario. Fíjense, nos dice cheque correcto, fíjense, en paréntesis, correcto, 007. Es el mismo número, está bien, y se pagó 9.000, fíjense. Entonces, es un caso, lo contrario del anterior ejercicio que estábamos viendo, de esto de 2.800, ahora es al revés. Entonces, ahora nosotros el pago hacemos por un monto inferior. Entonces, y el banco pagó más 1.000 bolivianos. Entonces, tengo que poner esos 1.000 que van a restar, en resumen, es una resta a mi saldo de mi cuenta corriente. Lo voy a poner entre paréntesis, que eso es la diferencia. ¿Qué más? ¿De este caso tienen duda? ¿Se entendió? Sí, no, Sí, le entendí. ya, No sé, los otros. ya, la última parte. La última parte es la diferencia, fíjense. Dijimos, mm, este de acá. Esta anulación del cheque, fíjense, es un caso particular. Nos dice que el cheque, se emite un cheque, compra de una impresora, 2.580. Y al mismo momento se hace la anulación. O sea, se anula este cheque poniendo al debe, debería ponerse el mismo monto, pero aquí hay un error de anulación de cheque, porque te dice aquí error, fíjense. Entonces yo saco la diferencia, 2.580 menos 2.850. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Para qué? Para definir que ese monto es el error de anulación del cheque. ¿Por qué? Porque estamos anulando por un monto superior al valor original. Entonces, una vez que yo defina el monto, que serían, ¿cuánto dijimos? 2.580 menos 2.850, que serían 270, ¿no? Dos, 270. Exacto. Entonces, esto también se resta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dijimos? A ver, repasamos. 2.580 fue el monto que nosotros al inicio registramos en el haber. O sea, disminuimos la cuenta de nuestra cuenta corriente, pero decidimos anular esa transacción y lo anulamos por un monto superior, fíjense. Entonces, para compensar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restar ese monto excedente que yo asumí en sí. O sea, son 270 bolivianos que ahora tienen que ir al haber. O sea, por eso ponemos la resta. Ahora, determinamos primero pueden definir esto de acá, restar los signos negativos, después hacer la operación con los 300. ¿Cuánto les sale? Menos 1.000 menos 270 son 1.000 menos 1.270, ¿cierto? Menos 970. Sería menos novecientos ¿No? setenta. Sí.
Ahora 43.370 menos 970. 42.000. 42.400, pues tiene que salir, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces Sí, aquí eso. tenemos los dos montos conciliados. Estos son los montos en sí que son reales. ¿Por qué? Porque por una parte, primero empezamos a verificar el saldo según banco, nos salió 42.400. Y después analizamos saldo según empresa y también encontramos el monto de 42.400. Y entonces, en conclusión, eso es nuestro saldo real. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Hacer los registros contables que corresponden. Lo primero, antes de nada, hacemos eh, la apertura de la cuenta corriente. ¿Cómo yo aperturo una cuenta corriente? Viene la cuenta Banco Moneda Nacional. Entonces, ¿qué dice el monto? Fíjense, por un valor de 10.000, ¿cierto? 10.000. Y disminuye Caja Moneda Nacional, que serían los 10.000. Y la glosa sería por apertura de cuenta corriente en el Banco Unión, Banco Ganadero y demás. Ahora, ¿qué más nos falta registrar? Fíjense, tenemos que definir los gastos. Ya definimos en sí la apertura de la cuenta corriente. Ahora nos vamos a la estructura de la conciliación y nos vamos a este apartado. Hacer los registros contables de notas de débito. Fíjense acá. Entonces, son 150 más 50 son 200 bolivianos, ¿cierto? Entonces, ponemos aquí, ¿por qué emitimos o por qué asumimos que son gastos? ¿Por qué? Porque el banco nos está cobrando por un servicio que nos hace. Gastos por chequera es por los servicios que nos hacen y ellos gastan en papelería, en materiales de escritorio y demás. Y las comisiones nos cobran una comisión por algún cobro o pago que realizan algún cliente o proveedor de nuestra empresa. Es obvio, no, ellos no van a trabajar gratis. Entonces son esos gastos que nosotros ahora tenemos que registrar en el libro diario. Entonces ponemos gastos bancarios, podríamos poner. Entonces sacan gastos bancarios el 87% de 200 bolivianos. Le sale 174, me van a confirmar. Entonces el IVA crédito fiscal, que serían Sí, 26. 174. ¿Qué más? Documentos por pagar, serían los 800 contra Banco Moneda Nacional. Y todo esto, valor de 1.000. Mm, ¿Tienen dudas hasta aquí? Entonces, registramos las notas de débito, los gastos por chequera, comisión,
Y también registramos este pago del cheque que se hizo. Entonces registramos por el lado del debe documentos por pagar, porque obviamente teníamos anteriormente un documento por pagar en el lado del haber, pero cuando ya se ejecuta el pago, ponemos en el debe. ¿Hasta ahí tienen dudas, consultas? Creo que nos va a dar el tiempo para terminar. Que sería registro por gastos bancarios. Gastos bancarios. Listo. Oh, ¿qué más? ¿Qué más? Después, ¿qué sigue? ¿Qué más? ¿Alguien más puede decir que nos falta registrar? Los errores o diferencias. Exacto. Que sería los 300, ¿cierto? Entonces ponemos aquí que sería en sí estos 300. Fíjense, estos son los 300 bolivianos. Fíjense, analicemos esto de acá. Estos 300 fueron del cheque 001, 001, 2800. Compra de un escritorio. Fíjense, esto es un dato muy interesante que tienen que entender cómo hacer el registro contable. Yo inicialmente cuando registré en el haber 2800 por la compra de un escritorio, obviamente con esa base de ese monto yo trabajé para sacar el crédito fiscal de 2800. Pero ahora que estamos corrigiendo y el banco nos dice que lo correcto es 2500, pues tengo que disminuir. Entonces, eso es lo que hacemos en el libro diario de todo. Errores. Ponemos lo primero, Banco Moneda Nacional, que en sí está ingresando, está regresando los 300 que nosotros asumimos por demás. Y ahora ponemos muebles y enseres. Muebles y enseres, ¿cierto? 001. Compra de un escritorio, sí. Muebles y enseres. Entonces, muebles y enseres. ¿Qué sería? ¿Cuál sería el monto? El 87% de 300. ¿Cuánto le sale? 200. Después me sacan ese monto, por favor. Después ponemos el débito fiscal. 261. 261. Entonces el débito fiscal es 39, ¿no? 39. Entonces la glosa sería por corrección de asiento, un asiento contable pueden poner. Una compra y así ya especifica. Entonces, ¿por qué ponemos en el lado del haber muebles y enseres? Porque estamos disminuyendo el valor de 300 bolivianos, pero sabemos que sacamos el 87% y también el débito fiscal. Entonces vamos a disminuir esa compra que hicimos. ¿Por qué? Porque nosotros al inicio habíamos asumido que 2800 fue el valor real, pero el banco nos dice, ¿sabes qué? No, fueron 2500, corregilo. Y hacemos la corrección. Tanto hacemos la corrección en la estructura de la conciliación, también en el libro diario. Hasta aquí tienen dudas, consulta. Eso es el último registro contable. Y hasta aquí termina la conciliación. Dudas, consulta. Tenemos, Los que están en negativo, eso y no se registran. no, ¿dónde están? Estos son los 1000, no se registran. Fíjense que estos son de, ¿dónde están los 1000, 1000, 1000, 1000?
Es, De los 8.000 y 9.000, creo que. estos son. Este es pago letra de cambio. No hacemos el registro porque hacemos una corrección directa. Disminuimos directo a la estructura. ¿Alguna duda más? Un minuto. ¿Qué más tienen dudas? Segundo, segundo parcial del primer parcial bandar. Segundo, segunda instancia del primer parcial, ¿no? Tienen que sacar buena nota, porque los va a sumar las dos notas y lo va a dividir entre dos. ¿Verdad? Ujú. Pensé que solo iba a valer eso. Bueno, en algunos casos sí, pues a la mayor nota a veces lo considera. Pero a ver, depende cómo esté de humor. ¿Pasaron clases ayer? Uy, Sí. ¿Y mañana qué les dijo que iba a pasar? No dijo que no, estudiemos. no, directamente sábado al examen. Mm, ya. Entonces ahí quedamos, ya se nos va a cortar el tiempo. Ya si tienen dudas, al grupo lo hacen saber y aclaramos. Pero practiquen. Mañana, Vamos a tratar de eso. ¿mañana va a hacer algo o no? Mm, ¿De qué tema tendrían dudas? Eso es mi pregunta. Eh, ay, no sé. ¿En dónde está? Debiera esto. Lo va a mandar el video que dijo, ¿no? Ujú. Sí, ustedes lo ven, De- entonces ya en caso teniendo sigue dudas, podríamos ver, a ver, hacer un esfuerzo por una clase. ¿Ya? esta la grabó también, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde lo sube? A YouTube. Igual Ujú. Ya, listo, hasta aquí quedamos entonces. Hablamos por el grupo cualquier cosa. muy bien, muchísimas gracias. Chao, chao.